Pues hola de nuevo, amigos y amigas de La Resma. Hoy tenemos la suerte de poder contar con nosotros con Lola Lorente, nacida en la provincia de Alicante en 1980, que ha estudiado Bellas Artes en Valencia y luego en la Escuela Massana de Barcelona y que empezó a publicar en la revista, en varias revistas, Nosotros somos los muertos, en Humo, en Tos y en Fanzine Enfermo, que es de donde yo tengo el primer recuerdo de sus historietas también. Ha recibido galardones y tiene dos obras publicadas con Astiberri. La primera en 2011, Sangre de mi sangre, que se llevó el premio a autora revelación en el Salón del Cómic de ese año. Y posteriormente, bueno, justo ahora, hace un par de meses, ha salido su segunda obra, Maganta, también publicada por Astiberri, y que es la obra que nos trae aquí. Y ahora te encuentras en proceso de promoción. Según la web de Astiberri, las dos han sido creadas, gestadas en una ciudad lejana, ¿no? En Angulem. De eso, ¿cómo ha sido eso, Lola? Bueno, o sea, a ver, no es del todo 100% cierto, ¿vale? O sea, a ver, Sangre de mi sangre bueno, a ver, yo soy autodidacta, ¿no? Y empecé dentro del mundo del cómic un poco gracias a Félix Díaz y Alberto Vázquez, porque nos conocimos en Valencia. Yo hasta el momento había leído como dos Asterix y a lo mejor Super Mickey que me compraba mi madre y nada más. Entonces luego, mucho más tarde, en la universidad, en tercero de carrera, tuve la suerte de conocer a gente que venía de la Universidad de Pontevedra y tenía otro tipo de acercamiento al dibujo. Y yo me di cuenta de que a través del dibujo podíamos hacer cosas mucho más interesantes que, bueno, para mí al menos, que el dibujo meramente, no sé, como muy, ¿cómo decir? El dibujo más, mucho más analítico, mucho más... Total, que veía la posibilidad de contar historias a través del dibujo, de una forma súper naif, porque claro, yo tampoco tenía un bagaje cultural sobre el cómic. Y nada, empezamos a hacer el fanzine enfermo, sin ningún tipo de pretensión. Y como a las 4 historias o así que había hecho, ya tuve la oportunidad de publicar en revistas nacionales. O sea, me llamaron de Nosotros somos los muertos y eso fue como ¡guau! Alucinante para participar ahí. Y además que era una revista que yo consumía y que, bueno, yo que admiraba, ¿no? Un mogollón de dibujantes que salían ahí, europeos y demás. Y nada, llegó el punto, me propusieron de Sin Sentido en aquel entonces, que era Eloís, que ahora trabaja en Astiberri, me propuso de lanzarme a hacer una historia larga y yo, madre mía, no voy a ser capaz de hacer eso. Entonces recurrí a dos historias cortas que ya había hecho, que era una que salía en Fanzine Enfermo, que era donde salía Celine y como una especie de club de amigos y tal. Y luego también, por otro lado, Ralphie. Y nada, y entonces decidí unir, como tomarlas como células madre para crear el resto del conjunto de la historia. Y crear un hilo conductor, que era para mí lo realmente complicado. O sea, es dificilísimo para mí todo el aspecto del guión, hasta que más o menos cuentes algo que tiene un ritmo y un desarrollo interesante. Vale, entonces esto ya te digo, empezó a gestarse un poco cuando yo estaba estudiando en Barcelona, que estudié en Escuela Massana. Y nada, bueno, y poco a poco fui creando como ese universo y me llevó bastante tiempo, como 7 años hacerlo. Pero bueno, estaba trabajando, también estuve viviendo en La Coruña y de ahí sí que es cierto que, bueno, recordad que en aquella época había como, bueno, una gran crisis, o sea, no había mucho trabajo y además fue el periodo cuando empezábamos a tener un poquito de encargos en revistas y tal, de repente es como los periódicos dejaron de contratar a ilustradores y tal, y fue como, bueno, buscar recursos. Entonces, recuerdo haber enviado a muchísimas escuelas por toda España para ver si podía trabajar de profesora
Y no tuve ninguna respuesta. Y entonces vi que había un concurso, el concurso de la Alhóndiga, que por cierto, ese dinero que se destinaba al cómic lo dejaron de destinar pocos años después para dárselo al arte contemporáneo. Bueno, yo tuve la suerte de no ganar, pero que me propusieron de la Maison des Auteurs de venir a realizar ahí mi cómic, ¿no? Entonces, joder, de repente estás en un entorno en el que bueno, también hay que decir que había como concursos muy suculentos, o sea, llegué a ahorrar hoy un dinero importante para no tener que trabajar y me coincidió con la beca Lóndiga. Entonces fui a la Maison des Auteurs y estuve allí como un año y 3 meses. Y ahí, claro, o sea, cuando solamente te dedicas a dibujar, es como, realmente es como sentirse autor de verdad, ¿sabes? Porque siempre trabajas a media jornada o, no sé, dar clases particulares en casa, que fueron experiencias que no estuvieron nada mal, ser profe de niños en mi taller. Y bueno, me pude ir allí y me pagaban la casa durante un año, tenía un taller, de repente toda la gente que hay alrededor tuyo es dibujante, tienes la oportunidad de conocer dibujantes que vienen de Estados Unidos, de Corea, de Italia, y bueno, fue una super experiencia, la verdad. Y claro, en un año hice 100 páginas, o sea, yo, ¿sabes? Y nada, fue súper productivo. Me volví a España, ya terminé mi libro en España de nuevo, salió el libro Lo y tenemos por aquí, lo podemos enseñar, Lola. eso, Sangre de mi sangre, Aquí, Sangre de mi sangre. sí, Publicado en 2011. ya Exacto. ha llovido, sí. Y bueno, o sea, justo en el final del proceso de Sangre de mi sangre, que, ¿cómo decir? Yo en aquel entonces era como un mogollón de respetuosa con el lenguaje, la página, ¿sabes? El lenguaje gráfico, ¿no? Es como, no, esto tiene que ser perfecto, tengo que respetar el lenguaje gráfico, ¿sabes? Entonces, ¿qué aprendí? Que para el siguiente me iba a tomar todas las licencias que yo quisiese, porque en cierta forma había sido una especie de prisión, ¿sabes? De prisión, mejor dicho. Bueno, y yo dibujaba el cómic, pero a veces necesitaba un poco como desfogarme haciendo cosas a color o algo que no tuviese ningún tipo de pretensión. Y en esa libreta como de bocetos apareció este personaje, Maripen, que nada, en principio pues eso, era una chica un poco más mayor y nada, eso tenía ya aspectos gráficos así bastante interesantes, como la cabeza rapada, la trenza, y no sé, me dieron ganas de, estaba sentada como en una mesa y la llamé la alumna, porque Maganta al principio se iba a llamar alumna, la alumna. Y bueno, viendo que no conseguía trabajo en España y tal, habiendo publicado un año antes en Francia, pues ya tenía como derecho a presentarme a unas becas que dan en Francia que son dadas por el Centro Nacional del Libro. O sea, es que es otro sistema completamente diferente del sistema cultural de Francia Ya. y las oportunidades que te brindan. Y claro, yo podía pedir esa beca y me la dieron y entonces 3 años, fue como 3 años más tarde de mi libro, de Sangre de mi sangre. A ver, fueron 3 años más tarde de mi estancia en Angoulême, ¿vale? Porque el libro salió luego más tarde. Me dieron la beca para asistir a Francia, a la Maison des Auteurs, como autor extranjero que ha publicado en Francia, ¿vale? Y entonces allí ya decidí instalarme y ya me quedé allí estos últimos años que han sido muchos. Y nada, hice mi cómic, ya fui como con unas 30 páginas más o menos. Y nada, y eso al decidir quedarme allí, pues también implicó otra serie de connotaciones y, o sea, como traversas. Tuve que buscar trabajo y verme en otro país, aprendiendo la lengua y trabajando delante del público. O sea, he tenido trabajos muy raros. Y bueno, y finalmente, bueno, este cómic está terminado hace como más o menos 3 años, sinceramente. Me quedaban como 3 páginas y rollo, no estoy satisfecha de esta frase o
cosas así, de verdad. Y bueno, y eso, estuve allí como una estancia de 8 años o así. Y luego decidí venirme a España, o sea, de repente me dieron la oportunidad de dar clases en las Islas Canarias de profesora en escuela de arte. Y no sé cómo, porque no sé cómo, decidí aceptar el trabajo. Y me vine. Y entonces entre adaptarme a ser profe y terminar el libro, pues es el tiempo restante que ha pasado. Y nada más. Wow, es Muy todo un bien. periplo. Sí, sí, Sí. sí, la verdad es que sí. Pero está bien sobre todo para que la gente se haga una idea, ¿no? Se componga una imagen de por qué hay 10 años entre la publicación de un libro y de otro. Pero antes de entrar a comentar más en profundidad Maganta, a mí me gustaría retomar un tema que has mencionado un poco de pasada, que es el de, bueno, ese grupo de autores y autoras que estabais empezando en un momento muy prometedor del cómic español, pues eso, que llegasteis a publicar en la revista de Max y Pere Joan, de Nosotros somos los muertos, y entonces llega la crisis y ese crecimiento tan que muchos veíamos con esperanza se corta, ¿no? Y entonces quedáis ahí como una especie de generación perdida, que además yo creo que tenéis mucho en común temáticamente también, estilísticamente, porque pues Alberto Vázquez, podríamos Rocío meter también a Gutiérrez. Clara Tanit, Halley, Daniel Martín García. Romero, efectivamente. O sea, gente que hacíais un tipo de cómic con mucha influencia de lo gótico, quizás, ¿no? De esos cuentos infantiles un poco siniestros, un poco tristes, con un pozo ahí siempre metafísico. No éramos conscientes ni siquiera del estilo que teníamos, ni... O sea, a mí me preguntaron muchas veces, ¿eres más de Edward Gorey o de Tim Burton? O sea, ¿cuántas veces me han hecho esa pregunta? Y Claro. yo, y yo es como que no conozco sus trabajos, ¿sabes? Es Es como, curioso que lo digas, claro, sí, porque a priori, ¿no? Parecía como que estabais muy en esa onda. sí, no sé por qué, teníamos un grafismo ahí un poco barroco y el uso del negro, la fotocopia y la temática, evidentemente. Los niños tristes, ¿no? Temática de niños tristes. Sí, enfermizo, no sé, la verdad es que me gustaría, hace mucho tiempo que no leo una de esas historias, pero la verdad es que fue un momento súper especial, de verdad que sí. Ya te digo, crear por crear, o sea, crear por compartir ese momento juntos, llevarlo a la fotocopiadora, además éramos queríamos hacerlo bien, o sea, nos lo pasábamos bien y queríamos cada vez dar más de nosotros mismos. Ostras, me toca a mí la portada de tal. Y éramos como, nos lo tomamos muy en serio. Y claro, eso dio sus frutos. Fue así, Internet tampoco existía así tanto, bueno, evidentemente como ahora. Claro, no, Pero fue redes sociales yo creo que aún no había en aquel momento, ¿no? MySpace, a lo mejor. Sí. Mm. Y bueno, fue como nuestro escaparate. Y lo que yo siempre digo es que para mí Fanzine Enfermo fue mi escuela. Y nada, eso fue un momento súper grato y bueno, yo qué sé, ir a los festivales, recibir algún premio que, bueno, era simplemente porque teníamos que viajar y estar juntos. Y es que éramos amigos todos, o sea que Bryce Rodríguez también, Claro. Cierto, o sí, sí. sea, claro, Bryce lo comentábamos además el otro día, Mark y yo, que los Sí, que sí. al principio, ¿no? Sus primeros trabajos también iban muy en esa onda. y Clara fue una compañera que conocimos, porque Alberto y yo decidimos de Valencia irnos a Barcelona a hacer los estudios de la Masana y allí conocimos a Clara. Ujú. Bueno, Clara es muy amiga mía, Clara también fue ella quien ganó el premio de la Lóndiga y entonces Ujú. estuvimos viviendo las dos durante ese año en el mismo apartamento y fue Mm. súper bonito y bueno, muy, muy bien. Clara Tanit, por si los espectadores no la recuerdan, es una autora buenísima también. Es buenísimo. Quién ama las fresas, por ejemplo, o a Salón. Hubo Mm. una serie de libros súper interesantes. Una pena que no No, se sigue publique dibujando, más. Sigue Está a dibujando. punto de sacar un Ay, libro. qué bien, me dais una alegría, me dais una Está a punto alegría, de qué bien. sacar un libro. Bueno, de hecho, sí, sí, está a punto, a punto, a punto. Sí, sí. Fenomenal. Mm, Mm. Qué fenomenal. bien. Luego, otro aspecto que en la historia que nos has contado, que a mí me llama mucho la atención y que creo que es súper importante y sobre todo
para la continuidad de esta generación perdida, que es esta oportunidad que habéis tenido o que has tenido tú en tu caso y con otras autoras que he hablado, ¿no? Con María Medem, estas experiencias de poder estar en un entorno que favorezca la creación, ¿no? Estar en un entorno con ayudas, con un sistema de becas, sobre todo, que eso es súper importante, ¿no? Me hablabas de las ayudas del Centro Nacional del Libro en Francia, Sí, que son estas ayudas para crear obra, no para, ¿no? Ese típico premio que exacto, son derechos de autor adelantados, sino simplemente para que tú te centres a crear un libro, exacto. independientemente de Es lo que es otro, muy ¿no? difícil centrarse, bueno, cada persona es un mundo, ¿no? Pero el hecho de disponer de todo el tiempo y de no tener durante un periodo esos agobios de cómo llegar a fin de mes, pues, jolín, es que ayuda muchísimo. De repente es una especie de liberación y es como sentirte realmente, bueno, sientes que vas avanzando, sientes que vas descubriendo, sientes que vas perfeccionando tu lenguaje y claro, vas desarrollando el músculo día a día, ¿sabes? Y bueno, luego fuera de ese entorno, pues sí tienes que sacar esos momentos para y poder concentrarte. Mm. Pero sí, en España la verdad es que nos falta todavía un poquito y se debería apoyar mucho más la creación de obras y de este tipo de obras un poco independientes que además se quedan completamente al margen de lo que es el sistema industrial. Es decir, yo sé, no sé, a veces yo pensaba, digo, bueno, Maganta seguramente pasará desapercibido porque hay tanta cantidad de obras y además quizá no se dispone del tiempo suficiente los editores. Sacan un libro, pero sacan 5 al mismo tiempo y al mes que viene salen 5 Claro. más. Entonces, Ujú. por eso te digo que es como, no sé, es como una lotería, ¿sabes? No sé. A ver. Y nada, y sí que es cierto que quizá también se tendría que valorar un poquito más a esa gente que intenta, pues no sé, avanzar un poco en lo que es el lenguaje del cómic y permitirse ciertas licencias, no sé, a nivel narrativo y de propia investigación del lenguaje, porque todavía queda mucho por hacer. Y es que Ujú. hay tantísimas posibilidades que, en fin, Desde luego, no, es una estoy flipada. totalmente de acuerdo. Sí. No, es cierto. Bueno, para eso en parte creamos este canal, ¿verdad, Marc? Para Cierto. intentar dar un poquito aportar nuestro granito de arena a este tipo de cómic. Mm. Más experimental o, bueno, más experimentador o investigador, ¿no? Como decías tú. Sí, más de también poder cada uno permitirse un poco lo que es decir, a ver, todos tenemos carencias, efectivamente, o sea, bueno, a mí me ha costado siempre muchísimo dibujar al género masculino, o sea, es algo que, no sé, no me gusta nada dibujar casas, no me gusta nada dibujar calles, y bueno, lo hago como puedo, ¿sabes? Pero creo que ese es un poco el camino, ¿no? De también de llevarte esas sorpresas o de adaptar tu lenguaje a aquello que quieres contar, ¿no? No sé, es que yo creo que es una ventaja estar fuera del campo, o sea, del camino industrial, porque, Ujú. bueno, a mí personalmente no me, no me interesa mucho, pero bueno, no, con eso no quiero decir que no hayan obras maravillosas que Mm. hayan tenido mucho éxito y mucho público. Ujú. Precisamente por esto que dices de investigar sobre el lenguaje del cómic, lo que sorprende entre un libro y otro es el cambio radical que pegas a tu estilo. Y ahora que dices que en realidad hay como 3 años nada más de lapso entre la realización de uno y comenzar el siguiente, me sorprende todavía más, porque, Hay menos bueno, tiempo, ¿eh? con menos tiempo incluso, pues más sorprendente aún, ¿no? Porque el estilo de Maganta no tiene mucho que ver, por lo menos a nivel pues de superficie, ¿no? Con lo que hiciste en Sangre de mi sangre. Y nos gustaría preguntarte un poco por eso, por ese cambio, si es una cosa, una evolución natural o es una búsqueda consciente que tú haces porque Nada, necesitas es otro tono. completamente natural. Ujú. O sea, es completamente natural. Piensa que pasen 7 años dibujando exactamente igual. O sea, yo no sé la cantidad de pilots que utilicé para hacer Sangre de mi sangre y al final es que de verdad estaba
empachadísima, de verdad, y lo tenía que terminar, porque ya te digo que mi problema no es el dibujo, es el guión. Entonces, claro, cuando empecé Maganta es que me he permitido todo, todo. O sea, los originales de Sangre de mi sangre son impolutos, estos son, si de repente tengo que meter wash, lo meto wash blanco o recorto papel y lo pego, o sea, hasta que yo me quede satisfecha, pero sin esa presión de la perfección que no existe. Y además el hecho también de ver exposiciones y ver el trabajo de otros autores. Por ejemplo, está el Museo de Angoulême, ¿no? Donde puedes ver el trabajo de, bueno, a través de la historia del cómic, y también exposiciones que he visto en Angoulême durante el salón. Pues yo me fijo muchísimo también en cómo trabajan los autores, y además es que me doy cuenta de que me interesa ver como esa especie de historia que hay detrás, que se genera de la duda, no, esto está mal, no, esto lo cambio radicalmente, incluso ver las transparencias, qué es lo que habría detrás. El hecho además de haber estado en Angoulême, pues hizo que pudiese ver los archivos de dentro del Museo del Cómic. O sea, imagínate, claro, yo estaba flipada. Allí veías originales de todo tipo, gente que necesita un menor espacio para sentir la composición de la página y el dibujo y la viñeta misma, y otros que en cambio necesitaban muchísimo más espacio, ¿sabes? Para poder darle la forma de su propio lenguaje. Yo qué sé, alucinante. ¿Tú en qué tamaño sueles trabajar, ya que sacas el tema? Pues mira, mi primer cómic lo empecé a hacer con A2. O sea, Wow. 2 A3, pero era una A2. Realmente era una sola página de A2. Ahora entiendo lo de los pilots que gastabas. Claro. Tendrían que darme para publicitar ahora en el Instagram, ¿no? Bueno, claro, yo veía, a medida que pasaba el tiempo, veía que, ostras, no me estaba cundiendo nada. Y claro, yo me decía, bueno, vas a tener que aprender a dibujar en más pequeño, pero fue duro, ¿eh? Fue duro pasar a la 3. Y bueno, Maganta está hecho en A3. Todo en A3. Y nada, Maganta del pilot pasea todo, o sea, pincel, plumilla, la tinta china, o sea, es que el blanco y negro, que es que hay tanto por investigar en esos pesos, en la composición, no sé. Al principio iba a ser a color el libro, me dije, no, voy a hacerlo a color. Pero que va, no encontré la fórmula, no encontré una solución que fuese mejor al blanco y negro. Imagino si trabajo en un futuro alguna historia a color, ya la propia estructura de la idea ya tiene para mí que ser como a color, ¿sabes? Yo quería preguntarte también, que ahora es que me parece muy interesante todo lo que nos estás contando de Angoulême, de esta mutación o este embeberte de ese entorno tan creativo, tan propicio para la creatividad. Me gustaría saber también si durante la creación del proyecto de Maganta en Angoulême, algún momento en el que tú cambies el estilo, vuelvas a cambiar, vuelvas a redibujar, vuelvas a encontrar al final el tono de dibujo. Que Gerardo antes decía, cambias el estilo muy rápido y muy temprano. Yo tengo saber si conforme ibas avanzando con Maganta, porque Maganta es un personaje, Mary Payne es un personaje súper robusto, súper potente, ¿no? Es muy, muy duro, ¿no? Y no sé si en algún momento diste con una clave y dijiste, vuelvo a mirar atrás, vuelvo a redibujar, o he conocido a alguien, o he pillado algo de aquí que ¡pam! No, de hecho, las primeras páginas, si os dais cuenta, tiene como un lenguaje un poquito más, cuando ella llega a la casa del abuelo y tal, es como un lenguaje más primerizo, ¿vale? Dentro de la obra. Y, ¡uy! No, lo vamos a poner aquí. Ah, vale. Tranquila, no, es que no he avisado, perdón, culpa mía. Vale. Pues vamos a ponerlo para que la gente lo pueda ver. Pues bueno, esa página en realidad está hecho un poco al final. O sea, es decir, mi forma de trabajar es como súper anárquica. Es decir, yo empiezo por un lado, o sea, puedo hacer una escena, de repente me puedo pasar a una escena del futuro
Por ejemplo, la escena de pudor también data de un poquito más al principio. La escena en la que ella está con su abuelo, que su abuelo escucha como una especie de voces, también es muy del principio. Y, ¿y por qué se da este efecto? Porque yo para componer la historia necesito como crear esas células, ¿no? Como puntos de inflexión que a mí me van permitiendo guiar un poco mi propio hilo conductor. También han habido momentos en el que he creado escenas y he decidido tirarlas a la basura porque digo, ostras, me estoy yendo. O sea, me estoy yendo, claro, tienes que ese momento dramático de decir, mira, esto no aporta nada, vale, es bonito, tal, pero tenemos que pensar en el flujo de la historia también y en el ritmo, ¿no? Y realmente, pues, centrarse. Yo en mi caso tenía que centrarme porque yo soy tan, o sea, es complicado para mí tomar las decisiones, pero bueno, me atreví a sacar la tijera y cortar cosas que no aportaban y que me perdían más bien de un hilo conductor que iba creando poco a poco, casi como si fuese, imagina, una especie de bloque de piedra y que vas tallando y sabes más o menos dónde quieres ir, pero necesitas pasar por el dibujo, por verlo plasmado para Claro. saber mejor por dónde vas. Incluso dejar existir las cosas que comienzan a pasar en la página. Aparecen personajes o características de los personajes que te van cautivando un poquito y no sé, y luego ya pues comienzas a jugar también con esos personajes. Pero el principio para mí siempre es, en este caso he tenido el personaje, a Maripen, y luego ha sido cuestionarme un poquito siempre pues de dónde viene y tal. Poco a poco van ahí apareciendo herramientas para componer la historia. Aunque en el fondo intuitivamente tú sabes qué tipo de temática te interesa, pero yo nunca he sido de, aunque lo he intentado, de escribir un guión, tal, todo eso para concursos y tal, sí, muy bien. Pero, ostras, a la hora de la verdad vas viendo mejor, vas leyendo, vas sintiendo el ritmo, el silencio y, bueno, el diálogo es muy difícil saber escribir bien para mí. Y, no sé, todo eso es el mundo que compone pues, el lenguaje del cómic, ¿no? Creo que me he perdido de la pregunta. No, No, que va, que va, que para va. nada, súper interesante todo, porque además, bueno, me parece muy revelador lo que cuentas, ¿no? De tu proceso creativo, que tiene más que ver con dejar que la obra se desarrolle, ¿no? Que vaya madurando poco a poco y tú ir viendo por dónde Sí. quieres ir, por dónde no, más que tener una idea muy clara en la Claro, es cabeza. que yo me digo, es que no soy abanderada de nada, o sea, es que no tengo así nada particular que decirle al mundo. De hecho, la trivialidad, el mundo más ordinario y tal, me cautiva mucho más. Eh, no tengo ningún mensaje concreto más allá de, no sé, de una asociación de personajes, o sea, de ideas, pero de las cuales yo tampoco soy muy consciente y además me gusta dejarlo un poco reservado, ¿sabes? O sea, no, para mí misma, quiero decir, intento no cuestionarme mucho porque, ostras, sería una locura si además me cuestiono más de lo que me cuestiono. O sea que, pero bueno, volviendo a lo de los originales, o sea, la forma del dibujo, si he repetido páginas o no. Una vez conocí a un autor, Nilso, que ha publicado en Misma Ediciones. Fue un compañero que tuve en la Maison des Auteurs y fue muy interesante conocerlo. Y recuerdo una de las conversaciones que tuve con él, que él me decía, no, yo quiero respetar mi forma de dibujar de cada momento y si este proceso me ha llevado tanto tiempo y que voy a respetar esa forma del dibujo porque creo que forma parte del propio proyecto. Uh-huh. Y yo estaba bastante de acuerdo, ¿sabes? Y como en el primero había sido tan meticulosa con el lenguaje, esta vez es que necesitaba oxígeno. Y el oxígeno ha sido eso, ha sido pues esa libertad y esa capacidad de permitirme experimentar. Y bueno, el dibujo, no sé, creo que el lenguaje se ha depurado bastante más. Creo que me he dado cuenta ya me di cuenta, quizá en el primer álbum, pues cómo me gusta trabajar el volumen y la forma en sí misma, los pesos del negro. Y, y no sé, o sea,
la verdad es que estoy bastante satisfecha con el camino gráfico que tomó Maganta, la verdad. Pero sobre todo eso, porque no tengo la sensación de haber estado oprimida. O sea, permitía ahí todo. Los juegos narrativos, tenía muchísimas ganas de jugar con el tiempo, no sé por qué. Pero claro, me metí con una especie de embolado. O sea, en plan, ¿cómo puedo contar esto? Porque, a ver, no era nada súper preciso lo que yo quería. La sensación que yo quería que tuviese el lector no es algo como súper preciso. De hecho, si te pones a hacer cuentas, esto podría ser posible o no. Pero para mí lo que me interesaba era la idea que se iba a generar, la sensación que iba a generar dentro del lector. Y entonces, claro, para poder explicar esto, poder hacer que el lector pudiese entender ese juego narrativo, esa especie de atmósfera un poco no muy clara, pues eso ha sido un poco difícil. Todas las escenas que pasan dentro de con el profesor de teatro, todo esto, todo este juego narrativo, pues ha sido un poco complicado. Quizás sería interesante contar un poco cuál es la premisa de la obra, ¿no? Porque nos hemos puesto a hablar como de la obra sin presentarla antes, igual estaría bien, ¿no? Sobre todo para la gente que no la haya podido leer todavía, que nos esté viendo. Ya has mencionado a este personaje tan rotundo y tan fascinante, ¿no? Que casi desde esta primera secuencia te tiene enganchado, ¿no? Porque tiene una personalidad. A mí me lo parece, de verdad. O sea, me parece uno de estos personajes especiales que te marca, que te deja un pozo realmente y después de cerrar el libro te quedas pensando en él, ¿no? En la huella que te ha dejado esta Mary Penn tan fascinante. Pero bueno, en el libro hay muchos temas, ¿no? No sé, si tú lo tuvieras que definir, es muy difícil esto, ¿no? Pero si lo tuvieras que definir en una frase... Esa pregunta no es para mí. Hombre, ya hay una manera que lo presentas muy bien ahora que tenemos esta página, que es que nos presentas el personaje con una serie de planos detalle que son brutales, ¿sabes? Porque con elementos muy concretos nos presentas ya muchos elementos de la personalidad de Mary Payne, ¿no? Con esta página que estamos viendo aquí y del tono que va a tener la historia también. Es una página, ¿no? 5 billetas. Sí, y ya lo tienes. Y ya te haces ya entras de lleno. Sí. No sé. Es como, mirad, ahora que la veo, me doy cuenta que es un poco metáfora del libro, ¿no? Porque es una cosa de lo más cotidiana, de lo más común, pero ella, al meterse el dedo en la nariz, encuentra una imagen fascinante, ¿no? Encuentra algo como muy bonito, pero es el agujero de la nariz. Claro. Y me parece que de alguna forma es lo que sucede, ¿no? Que son unas vidas muy corrientes y sin embargo dentro de esas vidas corrientes que aparecen aquí, bueno, por contar un poco la premisa, básicamente es que Mary Penn vuelve a casa, ¿no? Vuelve, ha estado, no sabemos dónde, no se cuenta, no se dice qué le ha pasado, se sabe que le ha pasado algo gordo, pero no sabemos qué, y ella vuelve a casa y se reencuentra con su familia. Es una familia también muy particular, ¿no? Tiene mucho de familia desestructurada, que es algo que también se veía en Sangre de mi sangre, ¿no? Esas familias ahí un poco con traumas, ¿no? O con problemas no resueltos. Y a partir de ahí se desarrollan las vidas de estos personajes y una serie de escenas. Sí, o sea... la pregunta sería ¿cuál? No era tanta pregunta como explicar un poco lo que yo interpreto que es la premisa del libro, pero que luego es verdad que la manera en la que tú lo desarrollas no buscabas cómo explicar, ¿no? Sino más bien mostrar una serie de escenas o de cosas que le suceden a esta Mary Payne. Yo creo que el libro sería más bien como intentar transmitir un estado de ánimo general, o sea, claro, el cómic se llama Maganta y Maganta es, es un insulto, básicamente, en mi tierra. Es un insulto porque... Vamos a ver, Maganta, si te tuviese que decir una palabra a la que se asemeja del lenguaje cotidiano, sería perezoso, ¿no? Vago. Todos sabemos lo que es. Pero Maganta tiene como una especie de peso, como de algo inamovible. O sea, es como Maganta es como si
Y en el caso en el que yo lo utilizo, es como si el propio personaje se culpabilizase de alguna forma de su situación. Es algo que yo creo que nos pasa a nosotros, a esta generación, ¿no? Cuando, no sé, quizá tendríamos expectativas o pensábamos que quizá no iba a ser tan difícil. Y bueno, tienes como una especie de sensación de loser, no sé por qué. O sea, y quería trabajar con esto además. Si mezclo el asunto de ser autor o ser dibujante, en mi caso, o sea, cada uno vendrá de un mundo. Yo vengo de un pueblecito de 5.000, ahora 6.000 habitantes, y ser dibujante es como, yo qué sé, venir de otro planeta en aquel entonces, ¿vale? Entonces, alrededor de mí, mis padres nunca han entendido muy bien en qué consistía esta profesión, si es que se le podía llamar profesión para ellos. Y claro, y se te va gestando ahí una especie de miedecillo de que, bueno, como que no tienes una confianza muy fuerte en el camino de la creación, ¿sabes? Entonces mezclaba todo esto, ¿no? Además la crisis, pues evidentemente hemos vivido la crisis y todos aquellos, la gente que ha salido fuera, pues muchas veces yo en mi caso me he planteado, ostras, si tuviese que volver, ¿cómo lo haría? O sea, siempre está como esa sombra ahí de cómo sería si volviese, ¿sabes? Y bueno, creo que se entremezcla todo eso con situaciones que yo he podido vivir, no directamente, pero sensaciones en todo caso que yo he experimentado. Cómo es también, cómo puede ser cuando vienes de un pueblo pequeñito, pues tus amigas de la escuela y tal, las cuales adoro, pero son como ejemplos donde tú no encuentras referentes, ¿sabes? Tú tienes otro tipo de camino que, bueno, lo has decidido sin ni siquiera ser consciente de que estabas eligiendo algo. No sé si acabo de explicarme, pero es como seguir un camino bueno y llega un momento que te planteas, sobre todo la treintena a partir de los, no sé, esos 35 años por ahí, que echas un poco una vista atrás, un poco. A ver, no se puede generalizar y yo hablo de lo que yo he podido sentir, sobre todo siendo dibujante, teniendo trabajitos, pero para querer dibujar todo el tiempo y cuestionarte si merece la pena, si no, evidentemente estoy muy contenta de haberlo terminado, para mí es algo increíble que haya sido capaz de terminarlo. Y no sé de dónde he sacado como esa especie de tenacidad, porque, ostras, ha sido complicado, pero es que ha habido momentos que me lo he pasado muy bien. De hecho, la obra, hay mucha gente que me dice, es muy dura y tal, pues yo creo que hay mucho sentido del humor también, pero bueno, igual es mi cerebro. Y nada, entonces se mezclan, no sé, muchos temas en el libro, sin hablar particularmente de algo en concreto, sino más bien como una especie de estado de ánimo y de conocer quizá a otros personajes que aparecen en la historia que no te esperas a lo mejor compartir un momento, pero que de alguna forma pueden aportar a desbloquear, por así decirlo, algo o a simplemente pues intentar continuar, yo qué sé, no sé, esto es como muy psicológico que no... De hecho es que no me gusta tampoco, porque la historia la pertenece a cada uno que la va a leer. La historia no es muy precisa ni muy concreta, pero para mí, o sea, sí lo es, el personaje tal, pero me gusta dejar un poco de espacio. Es contradictorio porque hago como mucho zoom, hablo de intimidad de los personajes, me meto muy dentro, pero luego también es como que intento dejar espacio al lector y a veces a lo mejor puedo perderlo. O sea, hay gente que no lo entiende a la primera o no sé, en fin. Eso. Y luego al final el cómic es una especie de matemática, una especie de ecuación con muchísimas incógnitas y a mí me parece apasionante, la verdad. Los silencios y cuando haces un silencio y le das el sitio tanto al lector como al dibujo donde puedes, no sé, para mí es un disfrute, pero también es una pesadilla, ¿vale? Porque sobre todo el guión. Y no sé.
Claro, además tú te pones, hay un reto en tus cómics, que es que tú prescindes de los textos de apoyo, o sea, todos son diálogos o monólogos o pensamientos interiores y todos son tus personajes que hablan siempre, ¿no? No sé si eso te supone todavía más conflicto, porque a veces es muy fácil resolver algo con un texto de apoyo que tú prescindes de ello totalmente. No sé si jamás te lo has Creo que planteado. Creo que es porque le tengo mucho respeto a la escritura y es como lo que dejes escrito se queda escrito, ¿sabes? Y también, por otra parte, me gusta intentar resolverlo con el dibujo. Y es que es un poco el camino que a mí me interesa dentro de lo que es el lenguaje del cómic. O sea, evidentemente me interesa la narración, muchísimo. Pero el dibujo, el tipo de plano, no soy muy consciente, tampoco, o sea, me permito no ser muy consciente también. Y simplemente cuando tienes una visión del conjunto, sientes si esta imagen funciona, el ritmo funciona, la composición, el peso, la doble página, o sea, no sé. Ujú. Fíjate que mientras nos estás hablando, Gerardo va pasando páginas y hemos llegado a la tercera o la cuarta, que es cuando vemos al personaje, cuando vemos a Mary Payne en un plano general y realmente y antes hemos visto toda una serie de planos muy Sí, cerrados, de sí, detalle, con sí. intimidades, incluso en la página anterior había abstracción total y Sí, ahora llegamos al volumen de a la persona, ¿no? Al sí. personaje. Y Es es que brutal. además, además de eso, además, eh, se intercalan como momentos más oníricos o simbólicos, pero no hay ay, voy a hacer esto. O sea, me dejo un poco llevar, ¿sabes? Es como la música, no sé, me apetecía y lo hacía. Ya te digo que es que necesitaba como desatarme, ¿sabes? Un poco, por así decirlo, pero tampoco te flipes que soy muy perfeccionista y hasta que me quede satisfecha. Hay páginas que, mira, lo mejor que me ha podido pasar durante el proceso es hacer una página en un día. Qué satisfacción, de verdad. Y es que te queda la forma a la primera, cuando el dibujo también es más ligero, no sé, a veces pasa. Y es como esa sensación que echaba en falta de cuando eres primeriza. Yo tenía un sentimiento muy súper placentero de, ostras, he hecho esto, qué forma me ha quedado. Una flipada interna, ¿eh? Una flipada interna. Y a medida que vas evolucionando, que vas madurando y que no sé si es que tenemos otro tipo de exigencias o que también está esa línea como de que estás publicando y sin darte cuenta se supone que estás dentro de un estadio más de profesional, bueno, profesional aunque sea súper independiente y underground, ¿sabes? Pero, eh, y bueno, llegar a tener esos momentos de satisfacción 100%, cada vez son menos. Entonces, cuando pasa algo así, es como un momento en el que te recuerdas un poco que es un camino que te interesa, ¿sabes? Porque a veces batallas también porque vas conociendo, vas viendo, vas madurando y tienes alguna expectativa, ¿no? Hacia dónde llegar o no lo sé. Es como un poco, no sé si me explico. Pero yo creo que son necesarios esos momentos también, ¿no? De fliparte, sí. Sí, sí, Porque son súper hay necesarios. que Es que de decirlo verdad, así, pero si no te flipas con lo que haces, sí, sí, ¿para sí, qué hay lo momentos. haces, no? No, no, desde luego. Yo cuando me flipo es con el dibujo es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de la mejor sensación que he experimentado nunca, de verdad. Sí, pero eso, bueno, hay páginas que dentro del cómic que estoy muy satisfecha, pero tampoco es como al principio cuando empezábamos a dibujar. Pero a ver, hay páginas en las que estoy muy satisfecha y hay otras páginas donde siempre veré defectos, Claro. pues como todo el mundo, ¿no? Digo yo. Mm. Hay una cosa que has dicho antes que a mí me parece súper importante y además que dice mucho de tu trabajo, ¿no? Que es lo que puedes contar con el dibujo, no lo cuentas con la palabra, ¿no? Y a mí personalmente es el camino que más me interesa en el cómic, porque Ujú. para mí es un medio primero visual y luego textual.
Y claro, yo ahora mientras hablabais estaba haciendo el ejercicio de imaginarme estas primeras páginas del cómic con una voz en off del personaje diciendo mi nombre es Mary Penn, volví a mi pueblo, tal. Claro, no tiene nada que ver. El acercamiento al personaje, la manera en la que lo conocemos, no tiene nada que ver. Pero esta página, por ejemplo, en la que la vemos simplemente rehaciéndose la trenza, dice tanto del personaje, nos lo explica de tal manera que no hace falta ni una sola palabra, ¿no? Y al mismo tiempo también deja más abierta la interpretación que cada lector puede hacer de su personalidad o de su temperamento. Exacto. Sí, yo me parecía una muy buena forma de transmitir pues un estado de ansiedad, a lo mejor, o esos especie de tocs que podemos tener cuando, no sé. Pero claro, yo quería, bueno, a ver, no es que quieras, que tampoco, no hay ninguna misión más allá de poder plasmar ese tipo de sensaciones y poder comunicarlas de una forma casi universal, ¿no? O sea, yo creo que son gestos que todos sabemos de una forma u otra lo que significan, ¿no? Ujú. Y además me interesa muchísimo el gesto, el lenguaje corporal. Y bueno, con Maripé me lo he pasado bomba dibujando, porque tiene unas formas para mí muy sensuales en lo que se respecta o sea, lo que respecta a esa redondez que ella tiene, ¿no? La conozco a la perfección, o sea, y me ha gustado muchísimo también pues darle un carácter, pero claro, que no estuviese tampoco dentro de ningún tipo de estereotipo, o sea, salir un poco de, no sé, o sea, me gustaba como encarnar, que ese personaje realmente fuese sobre todo más real o más creíble que bonito, ¿sabes? Quería como, para mí es un retrato de personaje, un retrato de un personaje de la vida ordinaria y en un pequeño círculo donde pues es un personaje súper voluptuoso y en un lugar, un universo súper oprimido. O sea que de una forma u otra ese universo oprimido yo sí lo conozco y todo es el peso de la religión y esa especie de culpabilidad, la muerte, no sé. Es que claro, no puedo hablar de otro tipo de cosas por ahora. En ese caso era como temas que me movían y sobre todo pues esa diferencia, ¿no? de lo diferente a lo normal y ese tipo de conceptos que son un poco difuminados. Y, y eso. Pero bueno, que para mí ha sido Maripen, dibujarla ha sido, bueno, pues lo más bonito, ¿no? Del proceso. Y De- ponerla más, perdona que te corte, No, 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 ponerla no, perdona tú. en situaciones, ¿no? Que me apetecía. Y es que no sé, para mí ha sido muy divertido dibujarla. Lo peor ha sido el guión, pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Yo te iba a comentar que de hecho en Sangre de mi sangre también aparecía ya un personaje femenino con un cuerpo muy rotundo, no Sí, normativo, podríamos decir, ¿no? sí. Que ahora al releerlo para la entrevista, Ujú, yo no me acordaba, porque yo Sangre de mi sangre hacía 10 años que no lo leía. claro. Y me ha sorprendido ver a ese personaje y decir, anda, claro, si es que aquí ya había como una especie de Sí, puede ser. germen, ¿no? Por decirlo Sí, de sí, alguna manera, que ya sí. demostraba que te gusta especialmente dibujar ese Mm, tipo de cuerpos. sí, sí, sí. Sí, sí, no sé por qué. Me gusta, no sé, no sé por qué, la verdad. Pero sí, es verdad que aparece la señora Rico, Sí. que sí, era un personaje que me servía como para hacer pasar el tiempo. Ah, ya falta tanto para la fiesta. Ah, ya falta tanto. Y con ella la verdad es que me lo pasé muy bien también. Porque, no sé, para mí era un personaje que daba como, bueno, entre otras cosas, para mí me hacía reír un poco. Adrián también me hacía reír mogollón. Y nada,
Y en este caso, o sea, yo creo que, bueno, más bien ha sido como Maripen, ¿no? El personaje principal y luego, pues, jugar con los personajes es interesante, incluso jugar mucho con los símbolos, o sea, la escena en la que el personaje secundario deja de, incluso terciario, las amigas dejan de ser personas para ser simplemente una especie de entes, ¿no? O peludos. Y toda esa magia que podemos hacer a través del dibujo es lo que más me interesa del mundo del cómic. Y no sé. Estamos viendo aquí ahora una imagen que me da pie a otra pregunta. Esto existe, esto es una foto de mi pueblo. Justo eso te iba a preguntar, o sea, si esto es un lugar real, Esto es real. si el pueblo de Maripen es un pueblo real. Sí, es mi zona, es de donde yo vengo y eso es de la huerta que tenemos en el pueblo. Bueno, de hecho en ese lugar han construido una casa y estoy como súper triste porque me hubiese gustado volver al sitio y cuando fui este verano dije, han construido. Pero sí, tal cual, sí. Bueno, a ver, más o menos. Con la cruz incluida, esa cruz que tiene Totalmente. una importancia muy, muy fuerte, ¿no? Muy simbólica en toda la Se obra. llama la Cruz de la Muela. Y no se ve tan bien desde ahí, pero tenía que estar, claro. La Cruz de la Muela es es una montaña que se suele subir muchísimo y corona una cruz. Y es que yo creo que, claro, me servía muy bien para no dejar de lado esa presencia pues de toda esta tradición, ¿no? De lo que es la iglesia, y es que además lo he vivido. O sea, en mi casa, pues yo estoy hasta confirmada. Sí, sí, sí. Y no sé, los personajes, hay muchos personajes que están inspirados también en gente del pueblo y claro, cuando vienes de un pueblo pequeñito es como a priori, aparentemente, pues te crees que conoces un poco la vida de la gente, pero para nada. Y, y bueno, se nota mucho la diferencia, vamos a decir. Y quizás sea más complicado encontrar gente, a ver, esto que estoy diciendo, o sea, yo sí encuentras a gente con la que tienes feedback y estás en todas las sintonías con ellos, pero también es muy interesante el mezclarte con gente que para nada tiene nada que ver contigo, ¿sabes? Y eso creo que también se refleja un poco en Maganta, porque casi que desarrollas amistades pues con una señora, con el vecino de enfrente, y, y es algo que creo que, no sé, no estoy allí en el pueblo, pero creo que se está perdiendo un poco porque hay bares que comienzan a desaparecer y bares donde, por ejemplo, nos juntamos, no sé, a gente anciana con niños, con gente de nuestra edad, con tal, y se creaba ahí como una especie de naturalidad que creo que eso está desapareciendo. Y creo que el libro también un poco tiene no sé, como un poco esta esencia de pueblo, ¿sabes? Sin idealizarlo tampoco, ¿no? O sea, no hay como una nostalgia rara tampoco, ¿no? Es, bueno, vemos Sí, cosas interesantes, bonitas del pueblo, pero también vemos otra cara, ¿no? sí, sí, sí. Sí, no hay que obviarlo, ¿no? Sí, Mm. sí. Sí, sí, hay momentos un poco más duros. A mí, antes siempre nos expresas esa inquietud que tenías por el guión, pero encuentro un trabajo muy, muy bien armado, o sea, muy bien estructurado y o sea, que no tiene fisuras. Leyendo el relato, la historia de Mary Payne y todo su periplo de ese retorno al pueblo, que ya nos has contado que tiene elementos autobiográficos y luego tiene un elemento generacional con esos autores que comentaba Gerardo al principio de la charla, que sois la primera generación, ¿no? La generación perdida o generación que sois conscientes de que, y me incluyo, incluso nos podemos incluir, Gerardo, que ya somos conscientes de Bueno, que no vamos a vivir mejor que nuestros claro. padres, ¿no? Que ya lo nuestro ya va a ser peor.
va a ser precariedad, ¿no? O sea, somos la generación que cuando empezáis a dibujar en Enfermo estaban el mileurismo, ¿no? Y que ahora es complicado, ¿no? También incluso el mileurismo parece la panacea, ¿no? Sí, pero Era malo, recordémoslo, ser mileurista era malo en aquella época, o sea, era claro, como que claro, cutre, que cobras muy poco y ahora, claro. bueno, Pero Exacto. yo tampoco lo quiero ver como con esa perspectiva derrotista, porque, o sea, no vamos a vivir mejor que nuestros padres, pero hay situaciones que sí, podemos vivirlas mejor que nuestros padres. Y vale, que sí, que tenemos que aprender a vivir, no sé, a ver, no sé, porque no sabemos cómo todo esto, o sea, está claro que haciendo dibujos y libros, pues no está muy bien valorado y hay como, o sea, te quiero decir, no está bien valorado económicamente y no tenemos una red, lamentablemente, que permita un poco desarrollar el trabajo de la gente que se implica, ¿no? con este lenguaje. Pero yo no lo quiero ver derrotista y además yo creo que Maripen, o sea, ella es designada de Maganta, ¿no? Es algo como que ella misma tiene como ese reflejo, ese recuerdo de cuando era más joven, y está claro que es algo que seguramente la hayan llamado, pero al mismo tiempo es como que ella continúa y ella decide ser un poco y hacer lo que quiere en todo momento. O sea que no creo que Maripen, o sea, sí, habla de ese porvenir que nos han hecho creer todo el tiempo que se supone que tenemos que tener, no sé, ese porvenir, ¿no? Y por eso nos sentimos también fracasados. Claro, cuando se cruza con la crisis económica ya es como rollo lamentable. Pero ha sido curioso, o sea, de hecho me ha gustado llamarle Maganta porque Maripen despertaba muchos conflictos con la gente cuando lo estaba haciendo. O sea, era como, no, no puede tener 34 años, 31 más no. O sea, era, o incluso gente que me comentó que le despertaba como ganas de, como una cierta violencia, ¿sabes? Y entonces dicen, vale, ¿qué está pasando? O sea, es como que la diferencia, incluso, no sé si llamarlo fragilidad o el hecho de simplemente, bueno, ser diferente porque cada uno tiene sus circunstancias, era algo como casi monstruoso. Y, y no sé, me hizo como reflexionar y por eso al final decidí llamarla también Maganta, ¿no? Es como en plan, bueno, reivindicar esa especie de diferencia y no sé, no sé, o sea que Maripena levanta un poco de... Por lo que nos cuentas es como poner al lector delante del espejo, ¿no? Algo que no Yo no quiere lo ver. sé, no lo mm, sé, pero me llamó la atención, ¿eh? Eso de, no, no puede tener 34 años, ¿por qué? No lo entiendo, o sea, ¿qué pasa? No sé, me curioso, parece muy, muy curioso. interesante esto, me interesa mucho esto que Ujú. estás contando. O Sí, sea, sí, era sí. como que le parecía a esa persona que no podía ser tan mayor por cómo se No podría comporta. estar así a esa edad. Ya, ya. Curioso, ¿eh? Curioso, sí, sí. Y lo de la Ujú. violencia que despierta también me lo parece, porque quizás por su apatía en algún momento hay gente que... No lo sé. Es curioso eso, sí. Bueno, creo que en el fondo habla bien del personaje, ¿Mm? porque es un personaje que es capaz de despertar sensaciones muy diferentes, porque a mí en ningún momento me ha resultado antipática, sino todo lo contrario. O sea, me ha parecido superhumana y un personaje con el que te puedes identificar en muchos momentos, en su parte positiva y en su parte menos positiva, porque al final todos tenemos esa parte también Por más supuesto. oscura, ¿no? Y está muy bien llevado por tu parte. Es curioso, pero me parece positivo, vamos, que el personaje despierte pasiones de uno y otro tipo. Sí, sí. Hombre, mucha gente me ha felicitado por el personaje. Ujú. Pero también me parecía interesante hablar de ese contrapunto, ¿no? De esa especie de violencia también que genera, ¿no? A, no sé, a otra gente que yo considero abierta de mente. Entonces, curioso. Sí, sí, quizás hay un momento en la obra en el que parece que ella está como traumatizada por eso, nunca ha dicho, ¿no? Que le ha pasado o que le ha podido pasar y se abandona un poco, ¿no? Como que se deja llevar, o lo parece por lo menos, porque luego es verdad
que es una tía que, como dices tú, hace lo que quiere. Lo que pasa es que a veces quiere hacer cosas que no son políticamente correctas, quizás. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Pues no lo sé, pues como abandonar sus aspiraciones y volver al pueblo una temporada, dedicarse a cuidar a su abuelo o sin preocuparse de demasiado de Dijéramos que trabajo. no se preocupa por las convenciones sociales, Claro, ¿no? le da un poco igual todo, ¿no? O sea, en ese momento ella quiere hacer eso, como tampoco permites. Es que tampoco, o sea, yo conozco, o sea, te quiero decir, es que a veces no es tan fácil encontrar trabajo, en serio, ¿eh? Es Claro, que pero no queda claro, al no explicitarlo, no queda claro cómo le afecta a ella eso, si le da más igual, si va a la oficina de empleo por cubrir el expediente y ya está, o realmente a ella le preocupa no encontrar un trabajo en condiciones. Y eso, esa ambigüedad, no, yo creo que creo es que a veces cuando, es lo que puede despertar también claro, el claro, claro, malestar del lector. claro, es cuando ella decide hacer lo que se supone que tiene que hacer, pero ella también tiene sus intereses, ¿no? Que se supone que, bueno, a ver, tampoco habla lejanamente también de lo que es una especie de crisis creativa, aunque evidentemente también vuelve porque no se puede gestionar ella otro tipo de lugar, que Mm, también Ujú. es algo que conozco, que mucha gente ha decidido, pues eso, volver porque es complicado también a veces. sí. No, yo Y, Sí, dije, sí. vamos, Madrid se está quedando mm, despoblado y concretamente despoblado de dibujantes, claro, de es que, cómic, que han pasado aquí años y han vuelto a su lugar de origen porque aquí es muy Mm. difícil vivir. Lo y mismo ocurre en Barcelona. de todas formas, es verdad que quizá para mí transmitir el desencanto creo que es una especie que, o sea, creo que me gusta hablar de eso, no sé por qué. O sea, curioso también, pero no sé, ese tipo de atmósfera es un poco, sí, un poco más depresiva, ¿no? Y además, esa especie de impulso que ella tiene, ¿no? Contra esa sensación. De hecho, bueno, hay escenas que son bastante literales, aunque sean en un sentido más simbólico. Ujú. No sé, o sea, ha sido como experimentar e intentar que eso tuviese un sentido. E intentar transmitir más que nada como esa sensación de tropel, ¿sabes? Y fue curioso porque también cuando estaba estudiando, porque hice un máster en Angoulême, en máster de cómic, y le expliqué a mi profesor, le dije, digo, no, estoy intentando terminar el cómic. Yo no sé los años que digo terminar el cómic, de verdad. Y nada, le expliqué mi forma de trabajar, que nada que yo iba haciendo, y era como, en plan, no, esto sí, por aquí, tal, bueno. Y me resumió súper bien en qué consistía mi forma de trabajar. Me dice, estás haciendo como una enorme pirueta durante un montón de tiempo y no sabes cómo poner el pie en el suelo. Y digo, ostras, pues es algo así, ¿sabes? No sé. Fíjate que yo decía, esta historia, más de 100 páginas, no. Y no ha sido un propósito, ha sido las páginas que he necesitado para contar la historia, para que la Ujú. historia se cerrase y encajase bien. Sí, han Y a acabado todo siendo ello, como 200 páginas, ¿no? Una cosa así. mm, 224. Mm. y a todo ello has trabajado, Lola, Sí. pensando en Astiberri, o sea, trabajando con Eloís, o has No, trabajado por tu no, no, cuenta y no. cuando has tenido la obra acabada ha sido Astiberri. Sí. Es cierto que al final ya, o sea, es que claro, se supone que el libro tendría, o sea, el contrato estaba firmado desde hace 3 años, que el libro ya estaba para acabar, pero es que ya te digo que hice un montón de locuras, tipo, me presenté a las oposiciones sin estudiar así, bueno, un mes y medio antes, bueno, fue un verano de locura. Las de profesor. Sí, oposité en Andalucía Mm. Ujú. para profesora de dibujo en escuela de arte. Bueno, la cuestión es que aprobé. Y entonces pasé un verano fatal, preparando, yo qué sé,
mirando youtubers a ver cómo se hacía una programación y cosas. Bueno, horrible, de verdad. Luego me hice el máster también. Luego decidí bajarme a La Palma y estuve un año, o sea, hace 3 años estuve dando clases en La Palma de cosas que, vale, que me interesan, pero que yo no para nada era especialista. Fui profe de tipografía para, tipografía para audiovisual. O sea, y es como, claro, tuve que aprender un montón. O sea, que no he estado lo disponible que se está cuando estás solamente centrada en eso. Y al mismo tiempo también tenía como un bloqueo un poco con el guión. O sea, que todo se mezcló ahí. Y bueno, y conseguí terminarlo. Entonces con Eloís, perdón, o sea, yo con Astiberri tengo tan buena relación y he tenido tan buena experiencia que si a ellos les interesaba, yo daba por hecho editarlo con ellos. Entonces, sí, sí les interesó y nada. Y a Eloís sí que la conozco desde hace mucho tiempo porque trabajaba antes en Sin Sentido, ya había hecho alguna exposición con ella y tal, y no sé, me parecía que, bueno, que era guay trabajar con Astiberri. Ujú. Oye, ¿y ese bloqueo que tenías se rompe por algún tipo de epifanía que tienes o es pura insistencia y machacar No, hasta no, que no. se rompe? Se rompe un poco cuando yo dejo un poco de lado el dibujo y la historia, controlo ya un poco más lo que es la profesión de ser profe y empiezo de repente otra vez a leer, sobre todo, bueno, no sé, poesía, cómic. Es cierto que o sea, es muy curioso, pero si dibujo no leo cómic. Ujú. Y entonces, no sé, empecé de nuevo como a llenarme un poco o sea, desconecté leyendo otro tipo de cosas y fue un poco como intentar quitarle importancia sobre todo al libro, ¿no? Y decir, bueno, pues desmitificar un poco también lo que es el estar trabajando en un proyecto tanto tiempo. Y Ujú. bueno, y luego también, oye, pues, no sé, creo que es que lo di un poco todo, o sea, no podía hacerlo mejor, ¿sabes? Entonces, pues nada, eso. El próximo proyecto yo creo que no creo yo, no sé yo si me veré yo haciendo otro proyecto así, porque, ostras, 8 años ahí con la obsesión es una locura, ¿eh? Sí, sí, no, desde luego. Ujú. Me hago cargo que es casi Mm. como hacer una tesis doctoral, vamos, ha sido el libro. Sí, un poco. Pero bueno, que no quiero o sea, lo he disfrutado mucho, pero esos arreglos matemáticos de esa justeza, no se dice, pero encontrar como bueno, que quedase bien la Ujú. ecuación, ¿sabes? Y nada. Mm, Me apetece, en cambio, retomar lo que es la historia corta. Fíjate, Sí, necesito así como, echas de menos las revistas, ¿no? a ver, echo de menos las revistas que quizá tienen bueno, pues una identidad en la cual me interese, porque, bueno, pues no todo me gusta, ¿sabes lo que te quiero decir? Ujú. Entonces, sí me apetece experimentar con los formatos, con el objeto del libro. Y no sé, creo que me apetece más como hacer fanzine y luego ver si es editable, ¿sabes? Pero ya te digo que estoy haciendo cosas como, no sé, estoy haciendo tapices, dibujos grandes. No sé, me apetece como barbecho. Qué bien. Sí. Eh, ¿Sigues la escena fancinera o qué? De autoedición y tal, Lola, ¿o qué? estoy un poco desconectada, la verdad, un poco, pero bueno, de algo me entero. Y nada, sí echo de menos ir a festivales, ver cosas nuevas, o sea, es un momento importante para descubrir, ¿no? Es como ir de concierto, o sea, cuando cierras todo, estás ahí súper concentrado, viendo, sí, no sé,
Eso lo echo mucho de menos. Y no sé, es verdad que siendo profe estoy descubriendo muchos dibujantes, haciendo investigación así de cosas que me están interesando. O sea que por ese lado estoy trabajando como profe, pero también estoy aprendiendo cosas que en algún momento a lo mejor me van a servir, no lo sé. Mm. Pues Marc, no sé si tienes alguna otra pregunta que hacer, pero llevamos ya, a mí se me ha pasado volando, no sé a vosotros, pero llevamos ya 1 hora y cuarto ¡Qué hablando, guay! Qué hablando rápido. de la obra de Lola y de Yo, Madagascar. yo sí que me apetecía preguntarle a Lola un Uh-huh. poco cómo ya lleva 2 meses en el mercado. No sé si has tenido mucho feedback o cómo va la promoción. Creo que en breve tienes una presentación en Madrid. No sé si Sí, tienes alguna otra gira por la península o te has planeado venir a Barcelona o Valencia o creo otros que voy a ir sitios. al Graz. Ah, qué Eh, bien. Ah, mira, bien. y, voy a Madrid el fin de que viene. Pero sí, no sé, estoy yo así que digo que no sé, igual debería hacer más cosas, pero claro, tampoco depende solamente de mí, entonces, además no estoy mucho con las redes sociales, mal, pero es que no tengo energía, ¿sabes? Y no sé si estoy a la espera también, porque el libro saldrá editado en Francia con Actes Ah, Sud muy bien, muy bien. Ujú. y también en Italia. Y por ahora. Y ¿Quién lo publica en Italia, Lola? pues por un lado está Logos Ediciones, pero también me escribieron como una editorial así bastante, no sé, temática un poco queer y tal. Y es como que me voy sorprendiendo un poco de a quién le toca el cómic, ¿sabes? Es como, no sé, estoy todavía con el feedback. Es decir, no he tenido muchas opiniones todavía. Entonces, no sé muy bien cómo puede ser percibida. Entonces, para mí, hablar con vosotros sobre la obra es un regalo, ¿sabes? Ujú. Porque no sé cómo se percibe. Mm. Mm, Yo creo que es una obra que puede que tarde un poquito en calar, porque no es un libro que se lea rápidamente ujú. y de hecho yo mismo he tardado en leerlo porque empecé yendo en metro con Ajá. muchas ganas y paré, porque dije, no, este libro es para leerlo tranquilo en casa, de un tirón si puede ser y meterme, porque estaba viendo que no era una lectura rápida y quizás eso haga que tarde en llegar ese feedback que buscas igual. Pero yo creo que va a llegar porque es un libro que cuando entras atrapa y estoy seguro de que va a gustar al que lo lea. Pues a mí me han comentado que me ha hecho mucha ilusión gente que no lo ha podido dejar de leer, ¿sabes? Hay gente que Claro. como sí pero como que la lectura casi que se hace de seguido y que Mm, pasa el tiempo Mm. y te das cuenta de que, no sé, me decía, bueno, Alberto Vázquez, que tenemos, Ujú. pues seguimos teniendo una relación buenísima y bueno, me dijo que le encantó el libro, que el nivel narrativo y tal, y entonces creo que esa fue la primera opinión que tuve, ¿sabes? Porque, a ver, antes lo había leído mi hermana, mi madre también lo ha leído. Eh, y Eloís no tenía más puntos de vista. mm, Ujú. Y bueno, y conforme, bueno, Clara Tanit también me dijo que le gustó mucho. A Clara ya se lo había enseñado un poco cuando lo tenía ahí a 3/4, un poco ya encaminado en el final. Y no sé, Alicia Pena también, que es una autora española que está en Suecia. Y no sé, pero ya te digo que he tenido muy poquito, sí, de gente que conozco, pero no. Alguna persona me ha escrito para felicitarme también y que bueno, que me hace mucha ilusión, claro. Pero ya te digo que no tengo así mucho todavía, no sé muy bien. Y es como que tengo curiosidad también de cómo se percibe, ¿no? Porque por más que yo quiera, no podré leerlo como el resto de la gente. Ujú. Fíjate, es una obra contundente, muy contundente y ahí fui bastante pesado, insistiendo en Gerardo, ve, súbetelo, súbetelo, o sea, súbetelo de la lista de lecturas pendientes, ve rápido, que es muy buen cómic.
Jo, qué Porque guay, yo sí que gracias. tuve la posibilidad de leerlo con calma cuando salió y de hecho me entusiasmé y ya te contacté porque sí me parece una obra potente. Además, a mí me recordó mucho a una autora italiana joven, que, con toda la distancia que hay, pero ese ubicarte en un pueblo, ¿no? Esa desubicación en un entorno rural, cuando tú perteneces a otro entorno, Ujú. que es Zuzú, con ese libro que es Y Cheese, pues no lo conocía, y me parece que hay muchos puntos en común con toda la pero lo distancia, leeré. con todo el gap generacional que hay, ¿eh? Pero tiene ese Ujú, punto de... claro. Mm. Está ahí muy Sí, interesante. ella es, no sé de qué año es, pero a lo mejor 10 Veinteañera, años. sí, 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 es Sí, bastante joven. sí, 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 la sí. busqué, de hecho, para saber y no la conocía. Mm. Ujú. Mm. Pero Es bueno, bastante joven, pero bueno, es que al final también eso dice mucho de que la crisis que tú viviste, en el fondo, sigue aquí con nosotros. O sea, no Ah. se ha ido. Esa crisis de 2007, 2008, que hay Mm. gente que dice que ya ha terminado, pues no No, sé, yo la sigo percibiendo y no ha terminado. claro, ujú, Mm. está ahí. Entonces, eso también es interesante porque hace que las vivencias que tú cuentas aquí sean perfectamente extrapolables a una persona de 20 y pico años, ¿no? Igual. mm, sí, sí. Fíjate, y ahora hablando, hay otra autora italiana, Roberta Scomparsa, creo que, si no me equivoco el nombre, tiene No la conozco. un pequeño relato que es un día en la playa, que me parece sensacional. Pero a ver si lo encuentro por aquí. ¿Roberta qué? No la encuentro, espera. Ah, vale. No la encuentro ahora, estoy por aquí buscando, pero me voy de Bueno, plano, disculpe, pido luego lo disculpas, puedes luego lo hablamos, sí, Vale. vamos a no molestar a la gente Sí, no, y pero ya bueno, de está. todas maneras, si queréis, podemos ir despidiendo la Vale. charla. Exacto. Yo creo que ha sido una muy buena aproximación a Maganta y seguro que animamos a la gente que no lo ha leído todavía a leerlo y al que lo haya leído ya, pues igual le hemos aportado un poquito más de información, ¿no? De algunas claves del libro. Así que por nuestra parte, Lola, darte Mm. muchísimo las gracias por esta charla tan interesante. Enhorabuena por el libro. Gracias por insistir, gracias por machacar y por seguir haciendo cómics, que es una locura, pero, pero que hay gente que lo hacéis, ¿no? Que lo seguís haciendo. Así que Ujú. nada, Pues esperamos tus nuevos proyectos con muchas ganas también. sí, a ver, a ver. Bueno, yo os quería dar las gracias también, ¿eh? Muchísimas gracias, que ha sido un placer y que espero que nos veamos, no sé, ¿vivís en Barcelona? Yo en Yo en Madrid, Barcelona, Ah, pero bueno, nos pues veremos seguro. Si vas a Graf, nos veremos seguro. seguro, sí, vale, pues nada, que ya nos tomaremos unas cañas por allí. claro. Y Bueno, antes de cortar, si quieres decir el día que estarás en Madrid, por si alguien de Madrid nos pues es escucha. justo el sábado que viene, creo que es el día 20, a las Ujú. 7 de la tarde en Pantarrey. O sea que es- espero que Genial. pasemos un buen rato. Pues a ver Bueno, si alguien Ya nos sabéis. escucha y se anima a venir el sábado. venga, pues muchísimas gracias. Ha Hasta sido la un placer. próxima. Hasta Chao. luego. Adiós. Chao, chao.